Fernando Thompson de la Rosa es graduado en Ingeniería en Cibernética y Ciencias de la Computación en la Universidad La Salle y cuenta con una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Administración de Proyectos por la Universidad de las Américas Puebla. Fernando ha sido reconocido por la organización High-Tech de 2017 a 2022 como uno de los hispanos con mayor influencia en el ámbito de las tecnologías de información. Actualmente es socio fundador de Soldig, una empresa de desarrollo de blockchain y soluciones de ingeniería de software. Fernando Thompson de la Rosa, director general de Soldig. Bienvenido. Así es, hoy, como les comentábamos ya aquí en el estudio de Índigo Industria, Fernando Thompson de la Rosa, él es director general de Soldig. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Marta, por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, y bueno, para hablar de un tema, la verdad, sumamente interesante, un tema que está en boga, en crecimiento y en el que me parece que en México todavía nos falta mucho por avanzar, pero que ahorita tú nos vas a aclarar muchas cosas, ¿no? Que es exactamente lo que es la inteligencia artificial y la ciberseguridad, pero en el mundo de los negocios, que es un nicho muy importante para platicar en este nicho de negocios que tenemos aquí en Índigo Industria. Pues platicar justamente sobre eso, inteligencia artificial, pero cómo se aplica, cómo se utiliza, digo, me imagino que es un abanico enorme en los negocios. Mira, en los negocios, para empezar, aunque sí hay mucho entusiasmo por el tema relacionado con inteligencia artificial, hay una estadística a nivel mundial que indica que hoy por hoy, en el 2024, solamente un 14% de los negocios y empresas sí están aplicando la inteligencia artificial. Entonces todavía hay una gran área de oportunidad. 14% apenas. Apenas hoy, en el 2024. Entonces, sí hay mucha conmoción, se habla muchísimo, pero realmente, digamos, en temas de inteligencia artificial avanzada, es bien bajo la penetración. Mayormente... ¿En qué tipo de negocio se utiliza? Sí, mayormente, ahorita lo están utilizando, digamos, en aplicaciones administrativas muy simples. Esos robots se les conoce como RPAs, que son básicamente robots que hacen tareas repetitivas, muy sencillas. Elaboración de estados financieros, pólizas, verificación de cheques, el pasar imágenes a texto o texto a imágenes, muy sencillas. Sin embargo, hay diferentes tipos de inteligencia artificial que se pueden aplicar en los negocios. La primera es la inteligencia artificial estrecha, o ANI, ¿no? De Artificial Narrow Intelligence, y ahí es básicamente, por ejemplo, la que te puede ayudar a armar tu agenda, el tema de hacer revisiones puntuales de datos, el que en un momento se te recuerde tu calendario, y ahí hay diferentes actores. Está Google, Amazon, Meta, Alibaba, en China, Baidu y Tencent. Luego viene la inteligencia artificial general, ¿no? O AGI. Y ahí son aplicaciones sí enfocadas a emular el razonamiento humano, y lo que hacen las computadoras o los algoritmos es memorizar. Y ahí, por ejemplo, tengo grandes cantidades de información, ¿cómo puedo tomar yo decisiones con todos estos datos, con todos estos históricos, para ser más asertivo o ser más exacto a la hora de predecir cuándo se requiere un mantenimiento, cuándo se va a descomponer una máquina, o si debo comprar o no comprar en este momento? Anticiparme. Exactamente, hacer esa inversión o no hacer esa inversión. Entonces, con esos grandes volúmenes de información hacen estas inferencias. Hay otro tipo de inteligencia artificial que se puede aplicar en los negocios que se conoce como Machine Learning o máquina de aprendizaje. Y ahí es, por ejemplo, como el amigo o la amiga de la escuela que teníamos que memorizaba los libros, le iba bien, ¿no? El que decíamos el inteligente, pero nada más memorizaba lo que está ahí y no lo saques de ahí porque no sabía nada más. Entonces, Machine Learning lo que hace es algo muy específico. ¿Dónde lo encuentras? Básicamente, por ejemplo, en ciberseguridad. Por lo que hacen ellos es estar evaluando patrones de si se desconectó una máquina, si se conectó una computadora, o alguien se quiere estar conectando desde Polonia y nunca tienes conexiones desde Polonia porque está entrando alguien de Polonia. Entonces, cuando algo se sale del parámetro, Machine Learning es muy bueno. Exactamente, porque sale algo del patrón. El otro es la inteligencia artificial generativa, que digamos es de las más atractivas, porque ahí tú interactúas con algoritmos, o sea, programas o robots, que con base a esas inferencias o esas preguntas te pueden dar una respuesta muy aproximada a lo que realmente tú requieres. Ese es ChatGPT, ese es Omni, y está avanzando bastante. La generativa yo creo que es la que va a tener más aplicaciones, porque imagínate que ahora los CEOs, los directivos, van a poder tener un gurú, pero no solamente eso. Imagínate el mantenimiento de una turbina o en la parte que tiene que ver con la industria. Normalmente los manuales vienen en inglés.
En México, nuestros ingenieros son muy buenos por experiencia y muchos de ellos, haz de cuenta que son, digamos, líricos. Exactamente, porque le saben y demás, ¿no? Pero ahora que empiezas con el tema de las certificaciones y que ya tienen que ver con cuestiones de seguridad, donde quieres reducir errores para evitar accidentes, tú necesitas un experto. Y ese experto tiene que hablar perfectamente inglés y tiene que traducirlo al español mexicano, ¿no? Tal cual. Y es un inglés técnico, que es todavía mucho más difícil. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial generativa va a jugar un papel crucial, donde ahora sí vas a tener ahí un gurú que va a estar directamente diciendo, a ver, vas a componer tal turbina, está bien, ¿estás de frente o detrás de ella? No, pues estoy de frente, ok. Tienes que ir por la llave número tal que está en tal gaveta, hacer la medición, darle las vueltas y dime qué parámetro te va a regresar. No, pues me está diciendo menos 30, perfecto. Eso quiere decir que la pieza todavía tiene un año más de duración. O sea, ya vas a tener a alguien ahí que es el experto, Marta. Oye, lo estás describiendo como digamos, como un socio o como un auxiliar. Sí. Y yo te voy a preguntar algo un poquito ajeno a lo que tengas, porque me parece que un experto es interesante que nos lo diga. ¿Están en riesgo fuentes de trabajo por la inteligencia artificial como tanto se alerta? No en el corto plazo, no en el corto plazo. En el corto plazo lo que va a ocurrir es de que nos va a complementar y nos va a mejorar, porque se necesita supervisión, ¿no? O sea, necesitas personas que le hagan las preguntas o que haga las inferencias o que haga las interacciones con ese robot. Él solo ahorita no puede. Y con esa exactitud precisa para que me arroje lo que yo necesito. Exactamente. ¿No? Y alguien que sepa bien del tema para preguntarlo, pero el robot va a ir mejorando. Conforme va pasando, va a ir mejorando con esa interacción humana. Entonces, en un corto plazo no. De hecho, va a ser un complemento. En el mediano plazo lo que va a ocurrir, Marta, es de que vas a requerir tú una especialización en ese tipo de tecnologías para no quedarte rezagada o no quedarte rezagado. Y eso abarca, por ejemplo, imagínate un ingeniero civil que tiene que construir una planta y él ahora lo que va a hacer es, hoy maneja las herramientas típicas con AutoCAD para hacer los renders, tus planos digitales, impresoras en tercera dimensión para hacer las simulaciones de las maquetas, con las diferentes piezas. Es una persona que seguramente es trilingüe porque trabaja con ciertas marcas, ¿no? G, Allen Bradley, la que tú quieras, Fanuc, con quien tú quieras. Pero por otro lado, y también hasta Siemens es alemán, pero por otro lado, aparte de que tiene esas habilidades digitales, ahora va a venir un robot que también ya tiene esas habilidades, que también domina esos paquetes, y entonces este ingeniero tiene que saber cómo utilizar estos robots de inteligencia artificial o se va a quedar rezagado. ¿Okay? Sí, nos va a obligar a nosotros a seguir también creciendo como mentes humanas para poder seguir alcanzando y mejorando esa inteligencia. Ahora, Marta, en futuro viene lo que se conoce como inteligencia artificial profunda o la inteligencia artificial fuerte. Ahí nada más hay dos actores, ¿no? Son dos países los que se llevan ahí, digamos, o sea, todos los aplausos. No sabemos exactamente bien qué están haciendo porque no rinden exactamente cuentas de todo lo que están haciendo. Ahorita te voy a comentar un ejemplo que le pasó a la empresa Facebook o Meta con ese tipo de inteligencia artificial. Y ahí lo que tú buscas es que efectivamente ya tengas un super robot que pueda hacer las veces de un ser humano, porque además de memorizar y de interactuar contigo, tiene la capacidad de decisión, hacer toma de decisiones, inferencias y ser autónomo. Esa es la palabra clave de esta inteligencia, toma de decisiones. Y me imagino que te estás refiriendo a Estados Unidos y China. Es correcto. Estos dos países, ¿no? Es correcto. Hablábamos un poquito de ello y hablábamos de que es verdaderamente una competencia en lo que se está pudiendo catalogar a nivel mundial como una guerra tecnológica entre estas dos naciones, ¿no? Una guerra de literalmente. Fíjate, el primer ejercicio público que tuvimos de inteligencia artificial profunda para la aplicación de los negocios lo hizo Meta, Facebook. Y una semana antes, Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink y ahora ahora inteligencia artificial X, que ya hablaremos de esa parte más adelante, él dice y sostiene que no podemos dejar libre a la inteligencia artificial y que tenemos que ponerle límites o crear lo que se conoce como el botón rojo, que es un término que aquiló Google. Eso quiere decir que podemos detenerla, ¿no? Que no avance sola, que hay una forma de desconectarla. No va a pasar como Terminator, que lleguen y nos conquisten, pero sí podría salirse de control. Y ahorita te voy a dar este ejemplo. Entonces, del otro lado, Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, dice, no es cierto lo que dice este señor, está exagerando.
La verdad es que la inteligencia artificial va a traer mejores condiciones de vida para mi pequeña hija, para todos nosotros. Vamos a poder mejorar la salud, vamos a vivir más seguros. Yo creo que dependerá de cómo la utilicemos y cómo avancemos nosotros. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Así es. Y dentro de las bondades, pues es todo de lo que estamos hablando, pero también todas estas bondades, todas estas oportunidades traen riesgos. Y uno de esos riesgos son los ciberataques y los hackeos y etcétera. Y sabemos que México es, no sé si tengo el dato correcto, es el país con mayor número de ciberataques a nivel mundial. Está dentro de los 5 países más atacados. ¿Y por qué? Hay varias tesituras que hacen que México sea muy atractivo. Obviamente el tamaño de la economía, ¿no? Somos una economía muy, muy grande. Aunque hemos descendido lugares en los últimos años, seguimos dentro de las 15 más grandes economías. La otra es la cantidad de población que utiliza los servicios digitales. Tenemos millones y millones de personas que utilizan sus celulares, las computadoras, ingenuamente utilizando muchas plataformas y dejando información por doquier de ellos. En materia de inversión, ya hablamos de los beneficios, estabas mencionando, digo, obviamente hay muchos beneficios, pero a veces se ve como ajeno, pero también como de una inversión muy amplia. Háblanos del retorno que pudiera tener. Bueno, desde el punto de vista de negocios, no es sencillo poder ponerle un ROI a un proyecto de inversión en inteligencia artificial. Porque tú lo que esperas es, por ejemplo, yo invierto mi dinero, me va a dar estos réditos en tanto tiempo, ¿cuándo me regresa mi inversión y cuándo empiezo a obtener yo más ganancias de esta inversión que yo realicé? Normalmente en un proyecto de inteligencia artificial se tiene que empezar con un sistema que no sea sustantivo y que estén, digamos, las expectativas no tan elevadas, porque va a haber errores, ¿no? en el empleo de la misma. Un proyecto de inteligencia artificial no es un proyecto tecnológico. Es un proyecto 100% de negocios. Entonces, quien tiene que llevarlo es el director de producción o el director de operaciones. Si tú lo dejas en manos del tecnólogo, no va a avanzar, ¿no? Porque lo van a ver... No conoce los procesos, ¿no? ¿Será? Sí conocen los procesos, pero a final de cuentas, el impacto y quien lo tiene que adoptar y tiene que ser como suyo, tiene que ser el gestor de la operación, que es su proyecto. Si apoyado por tecnología, tú aprovisioname los servicios de la nube, efectivamente vamos a contratar esa compañía para que haga los desarrollos, supervisa que estén bien hechos y todo, pero el proyecto es mío. Y yo lo que necesito que el robot haga, diseñe, me diga, me ayude, tiene que ser esto. Entonces, tiene que ser un proyecto tal cual de operación. Una vez que se haga, e insisto, con una expectativa baja y se tengan estos pequeños logros, hay que ir haciendo que eso se vayan integrando en otras áreas de negocio. ¿Como cuáles? Tal cual en finanzas, fíjate. Hoy en finanzas, por ejemplo, si tú pones un robot de inteligencia artificial, te puede detectar si estás pagando correctamente o no los impuestos y cuánto te podrías estar ahorrando. Y te ahorran muchísimo dinero. Para eso te sirve, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ese es uno. 2, el otro es, por ejemplo, en temas de inversiones. ¿Cuáles reditúan? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles no? Etcétera. Entonces ya no es a la corazonada o la tradición de la familia. Sobre seguro, ¿no? No, exactamente, a lo que va. Entonces, con datos. Ahí ayuda muchísimo. Y la otra también en medir las percepciones de las personas sobre qué piensan acerca de nuestros servicios. Porque la inteligencia artificial puede salir, recolectar un montón de información en las redes sociales y traerte exactamente el pensamiento y sentimiento de tu cliente promedio. Exactamente. No me interesa el de toda la gente, sino el que es mi público. Y te trae la información exacta. Entonces, ahí te puede servir muchísimo. Sí. Oye, Fer, la verdad es que es un tema apasionante. Se nota también que te apasiona. Y es un tema sumamente interesante. Ojalá no sea la última vez que nos visitas. Al contrario, muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Muchas gracias a Sol DIC, Soluciones Digitales, a Fernando Thompson de la Rosa. Muchísimas gracias también a ustedes. Llegamos al final de Indigo Industria y, como siempre, la invitación a que nos visiten en todas las redes sociales y, por supuesto, naveguen en nuestro sitio web. Los datos en pantalla. Gracias. Hasta la próxima.